Quería preguntarles antes que nada a ustedes dos, cuando ustedes imaginaron esta película, ¿qué vino primero, digamos, lo monstruoso o lo político? La verdad que fue o sea, lo mío empezó con un chiste. Estaba yo con mi productor, he contado tantas veces, estaba con mi productor en la calle y estaba mirando a mi alrededor y de pronto me dio la impresión de que la gente que estaba a mi alrededor en la calle eran zombies y entonces le dije, podríamos hacer una película de zombies, aquí no íbamos a necesitar ni maquillaje y le podemos poner Juan de los Muertos. Y en este momento me quedé así y fue como, pum, le dije, esa va a ser la próxima. Entonces ahí, o sea, con ese chiste nada más ya surgió surgió una idea, surgió una trama, surgió un tono, surgió un personaje, surgieron una serie de cosas. Y en ese caso, creo que vino todo junto, vino todo el paquete, porque a la vez que estaba planteándome eso, mirando a la gente en la calle, ya estaba viendo un subtexto, ¿no? Al chiste. Y a partir de ese momento, era todo un acto de equilibrio, ¿sabes? O sea, es una película que tiene que funcionar como película de zombie, pero también eh, como metáfora social. Entonces, a partir de ese momento vino un proceso de escritura muy lento donde lo que trataba de hacer era siempre que veía algo, recordaba algo de la vida en Cuba, la realidad a mi alrededor, trataba de imaginármelo en el contexto de una película de zombies. Entonces siempre trataba de hacer algo que por un lado nunca he visto una película de zombies, me gustaría ver, zombies bajo el agua, y por otro lado algo que reflejara de alguna manera la realidad en Cuba, un éxodo, por ejemplo. Entonces es como que, bueno, puedo tener un éxodo y aquí puedo poner zombies bajo el agua. Y así fue todo el proceso, fue tratar de tomar todo lo que pudiera de la realidad y tratar de imaginarlo en una película de zombies. Creo que vivir en un país comunista, creo como está hace ver a la gente como zombies también, creo yo. A lo mejor mi punto de vista muy parecido a el análisis social que se daba siempre, decir, nos convirtieron en zombies hace rato, o nos vamos a comer unos a otros, o qué es lo que falta, etcétera. Ese tipo de comentarios y chistes de humor negro que se daban entre nosotros los venezolanos. El gusto mío por el género, yo había estado buscando hacer una peli hace rato y no había conseguido el financiamiento, entonces dije, bueno, voy a hacer una película aquí en mi pueblo con lo que tengo a mi alrededor. Tengo una DSLR, tengo un montón de amigos y tal, y pues tengo unos campos abiertos, unas cosas, y empecé. El guión se basó mucho en las locaciones que tenía cerca de mí. Todo fue grabado como en un radio como de 25 kilómetros, excepto por una parte que grabamos en los Andes, que ahí fue donde gastamos la mayor parte del presupuesto, que fue como una semana nada más. Y de resto, pues sí, la historia nació en combinación, porque, pues digo, si hubiese querido hacer una película netamente política, pues hago una película netamente política. Y si hubiese querido hacer una película, o sea, cuando hacen una película, es que, a ver, es la misma respuesta que doy en todas las entrevistas, es imposible hacer una película que no se mencione la política en Venezuela, porque Venezuela está completamente forrado en propaganda política, si se le puede llamar propaganda política, más que todo propaganda ideológica. Entonces todo el mundo me decía, pero ¿por qué mostraron tantas cosas políticas y tal? Y yo decía, a ver, ¿dónde tú caminas medio metro no es la cara de Chávez en Venezuela, ¿sabes? O la cara del Che, o la cara de X. Entonces yo, porque en la película salían grafitis que decían X cosas y así, yo quería mostrar una Venezuela normal, aprovechar también. Y también están este montón de metáforas, subtextos, que se aprovechan con un género que me gusta, porque me encanta la fantasía y me encanta el horror. Entonces dije, es que más auténtica es la peli. Primero quería hacer una peli nacional de zombies, entonces más auténtica era ser una Venezuela de verdad, ¿no? No autocensurada por mí. ¿Cuánto afectó a la estética, digamos, lo que tiene que ver con la cuestión del presupuesto? ¿Qué escenas hubieran querido hacer que finalmente no pudieron y cómo se las ingeniaron en ese sentido? Porque en ese sentido también, en el sentido tuyo, sobre todo, Flavio, veo como que hay mucho uso, y lo digo en el buen sentido, porque creo también que eran muy buenos climas, de mucho fuera de campo y demás, por ejemplo.
Y también la cuestión local que tiene que ver con la cuestión de la censura. ¿Cómo fue filmar, digamos, si tenía en algún punto que cuidarse de lo que estaban filmando? Ya no sé, digamos, ya con la película estrenada, pero ya cuidarse un poco de lo que estaban filmando en el sentido de lo que podía significar políticamente. Mira, la verdad, o sea, la verdad, Juan no es una película... eh, todas las películas son difíciles. Empecemos por ahí. Filmar siempre es complicado, pero la verdad que Juan no fue ni de bajo presupuesto ni tan complicada en ese sentido para lo que suele ser una película cubana y hasta cierto punto una película latina, ¿no? Teníamos un presupuesto bastante saludable. Y nosotros logramos, o sea, nosotros destruimos La Habana, nosotros filmamos en locaciones enormes, cerramos calles, cerramos arterias principales de la ciudad durante varios días a veces. Tuvimos escenas con cientos de extras y era difícil no ver nuestra producción porque eran un montón de camiones de maquillaje, de props, de todo. Entonces, o sea, en ese sentido, no es que Juan haya sufrido. A ver, ¿qué te puedo decir? Escena que no pude hacer, una escena que tuve que hacer con grúa y me hubiera gustado hacer con helicóptero. Claro. Pero te das cuenta que no es, de todas formas, la escena tenía 200 extras, entonces no es... Y además, es de esas cosas que, bueno, o sea, si lo hubiéramos hecho ahora, lo hubiera hecho con un dron en un abrir y cerrar de ojos y no pasaba nada. Pero fuera de eso, la verdad que por presupuesto no tuvimos ese tipo de inconvenientes. A ver, es lo que te digo, siempre filmar es complicado, hacer zombies es muy complicado, como Flavio te va a decir. Y sí hay cosas donde de pronto, a lo mejor por guión en esta escena, los cortaban por la cintura y de pronto viene la gente de efecto y te dice, mejor la cabeza porque es menos complicado. Y yo como planteé muchas cosas fue que simplemente las dejé fuera del guión. O sea, no sé, fui menos específico en el guión. Si en el guión, o sea, si en la película decapitan a un montón de zombies en la Plaza de la Revolución, en el guión los decapitaban en una plaza. Claro. Y luego o sea, ya luego cuando estás en pre, viene el problema. ¿Cómo hacemos esto? ¿Dónde lo quieres hacer? ¿Cuál es la plaza? Es la Plaza de la Revolución. Entonces ahí te miran los productores como que, ¿en serio? Y ahí entonces empieza el tema de, bueno, ¿cómo haces? Porque en la Plaza de la Revolución no vas a poder filmar. Y entonces, Claro. por ejemplo, esa escena se filmó en otro lugar y luego se sustituyeron los fondos en computadora, pero fue la única que no filmamos en locación. Y censura como tal de contenido, en realidad no tuve ninguna. Hubo un par, cuando se leyeron el guión, hubo un par de cosas que me pidieron que quite, de chistes, y lo filmé los dos. Uno se quedó fuera porque la escena, no, la verdad que la escena no quedó bien, o sea, paraba mucho el ritmo de la película en ese momento. Y el otro está en la película, entonces, o sea, eso no me lo planteé, ¿sabes? O sea, sinceramente, yo creo que cuando uno está metido dentro del asunto, no estás pensando en esos problemas, porque estás muy ocupado haciendo una película y tratando de hacerla lo mejor posible. Ahora, yo veo la película o veo pedazos de la película o algo así, y ahora sí me quedo así como que, ¿en qué estaba pensando? Pero en ese momento, y además, como tiene que ser en cada rodaje, eres un loco descabellado cuyo único objetivo es ir adelante y terminar la película lo mejor posible. Claro. Muy parecida a la historia de Alejandro, excepto por la parte del presupuesto. Nosotros sí no teníamos mucho presupuesto, hicimos, como te dije, pues así de una manera muy contenida, inspirado por, por estas producciones de Rebelde sin Crew. Y estas rodajes guerrilla, armamos una idea que fuera factible y que quedara bien. Y sí, pienso que exactamente, no hay película difícil, creo que porque sea de zombies, creo que te puede añadir unas cosas como más complicadas, a lo mejor con los extras, pero por ejemplo en Infección, la escena
pudimos conseguir extras, que más aglomeramos amigos y así, fueron 16. Entonces, no tuvimos ese problema porque nunca fue pensado como una peli. Ya luego en CGI agregamos mucha gente. Hay una escena donde están atacando el área de contención y ahí habían 8 extras, creo. Y los multiplicamos y parece que hay como 70, pero Sí, parece una multitud, sí, me llama la atención. sí, eso es la única donde hicimos algo así. Eso es porque se pudo luego en postproducción. Estaba pensado resolverlo con puesta en escena en el lugar, inspirado en otras pelis que me gustan. Entonces, sí, bueno, con respecto a eso, claro, ahí cuando tienes limitaciones, quizás, bueno, ves la peli y dices, bueno, me hubiese gustado esto, me hubiese gustado aquello, porque hice esto, pero bueno, esa es el constante cuestionamiento de los realizadores, creo yo. Creo que todos Claro. sufrimos de ese sándwich de mierda, que a veces te toca un poquito de pan y a veces un poquito de a veces un poquito de pan y a veces un poquito de mierda. Y bueno, con respecto a la censura, que es el último tema, muy parecido a lo que dijo Alejandro. Yo hice un guión muy genérico e incluso, bueno, no tuve, lo único que busqué por parte de el Estado fue alguna indumentaria militar para el principio. Quería un camión o quería no pedir un tanque o un helicóptero porque sabía que era muy difícil, aunque el productor estaba demasiado entusiasmado en conseguirlo, pero no conseguimos nada porque la escena inicial de la película era que unos rusos drogadictos empezaban con una droga ahí y empezaron a contagiarse y tal, y a ellos esto les pareció como político, lo de los rusos, y entonces ahí por eso, gracias a eso, no conseguimos nada militar, lo resolvimos con tela verde, hicimos unas tiendas de campaña con tela verde y los demás camiones y helicópteros son en CGI. Pero todo lo demás no se lo dije a nadie del crew, solamente lo sabíamos mi productor y yo. Ni a los actores, porque no quería que les afectara todo ese tema político y se pusieran a proponer cosas, ¿no? Entonces, yo simplemente dije, mira, esto es una historia de un papá buscando a su hijo, pero Claro. en una Venezuela donde no hay internet, donde hay desinformación, los militares se voltean en contra de los que se infectan. Y es exactamente lo que está pasando ahorita. Si tienes coronavirus en Venezuela, te llevan a una especie de área de contención de infectados y no te dejan salir. Y si te mueres ahí, va, y si sobrevives, tienes que dar negativo para que te dejen ir. Entonces la gente teme decir que tiene coronavirus. Y bueno, yo lo que hice fue imaginarme cómo reaccionaría el gobierno controlando una pandemia así. Lo primero que hay una nota con esto, que yo no vi Juan de los Muertos hasta que hice Infección, Claro. porque no quería ver nada, porque quería mantenerme sin, ¿sabes? Todo el mundo me decía, Vela, ¿qué tal? Y yo, no, si se ganó el Goya, estoy seguro que es arrechísima, pero no la quiero ver porque no quiero que se parezca no quiero que se parezca en algo. Y cuando la vi dije, verga, se parecen muchísimas cosas. Por ejemplo, de la parte de que salen anunciando por la televisión que era un virus norteamericano, ahí me cagué de la risa, me pareció una genialidad. Yo dije, exactamente, esto es lo que harían, ¿sabes? Culpar al imperio. Sí. Y yo creo que Alejandro pasó por el mismo proceso que yo, porque dices, ok, voy a hacer una peli de zombies como la que veo en Estados Unidos, o como la que veo en Inglaterra o en X lugar, y digo, pero ¿cómo sería aquí? ¿Qué pasa? Claro. ¿Cómo reaccionaría el Estado? ¿Qué Yo sí vi todas tanto? las películas de zombies, ¿eh? O sea, yo sí me leí todos los cómics, o sea, me leí The Walking Dead 3 veces, yo entré ahí sabiendo, me leí todos los libros, me leí cosas sobre biología de zombies antes de entrarle, porque quería conocer bien el terreno. Y justamente hay, o sea, muchas veces era como que, ok,
esto lo voy a hacer porque es un homenaje, o esta escena no la voy a hacer porque ya se hizo y es como muy conocida. Ok, ok. Sí, bueno, Sí, igual, yo, perdón. yo mantuve la expectativa con eso por el tema de Venezuela y Cuba y dije, voy a esperarme a verla y me encantó cuando la vi, me gustó mucho. Sí, igual los tonos son diametralmente opuestos, ¿no? Digo, el Flavio, el tono de infección es mucho más trágico, mucho más terrible. Y bueno, en tu caso, Alejandro, es como todo más jocoso, como que pareciera que los personajes viven la realidad con menos dramatismo, por así decirlo. Yo Pero quería creo que eso preguntar, es un reflejo de la realidad cubana, ¿eh? Y de los cubanos. ¿en qué sentido es un reflejo? Como que En ya que, están curados de todo, no, en que, digamos. no, tampoco así, sino que como que el cubano busca mucho el humor en las cosas. El humor siempre es como que el lugar donde es el lugar seguro al cual irte cuando todas las cosas están saliendo mal. Eh, y es, o sea, no sé, es una cosa muy cubana, ¿no? Me imagino que es como que una forma de poder lidiar con todo. Claro. Pero encontrar el humor a las cosas es quizás la forma de mantenerte cuerdo. Ujú, ujú. Bueno, una cuestión también de tu película, Juan de los Muertos, es que los personajes son bastante, no quiero decir inmorales, pero claramente no es el prototipo del héroe americano, digamos. Hay una cosa de uno mata al otro porque le debía plata y en principio lo hacen por guita y demás. ¿Por qué elegiste ese El, tipo de personajes también bueno, el personaje, lo voy a decir que le dijiste inmoral. El personaje de Juan está basado en mi hermano Juan. Ok, ok. Inmoral no, digo, ¿cómo inmoral? O sea, no es el típico héroe maravilloso que, quiero decir, Ah, está le importa bien. la plata, sobrevivir, un antihéroe, digamos. Es un poco inmoral, dejémoslo ahí. Tiene algo de eso, pero hay muchas cosas del personaje que están basados, esas sacadas de la vida de mi hermano. Hay, no sé, el tipo en la balsa al principio de la película es de la vida de mi hermano, el tipo saltando al edificio, al otro balcón para irse donde la vecina es de la vida de mi hermano. El tipo desde arriba del edificio mirando todo lo que hacen en el barrio y controlando todos los negocios y todo eso que se va haciendo es mi hermano. Entonces, había muchas cosas que yo estaba sacando de él. Eh, no sé, o sea, en el personaje de ese yo traté de hacerlo, en primero lo más cercano a la realidad, es lo mismo que estaba diciendo Flavio, tratas de hacer gente que te puedas encontrar de verdad en la calle. Y en este caso, ese personaje estaba basándolo en mi hermano, el personaje de Lázaro no, el personaje de Lázaro era el comic relief y ahí sí, o sea, hice a alguien que lo fuera, pero sí era muy consciente, o sea, sí era muy consciente de cuántos no infectados iba matando él en toda la película. Ahora no recuerdo el número, pero eran como 7, 8, no sé. Eh, pero sí sabía, o sea, sí escribiéndolo sabía que era alguien así. Y no sé, o sea, fueron una mezcla de cosas. Yo me acuerdo, yo escribí la película pensando en Alexis Díaz de Villegas, el actor para el personaje. Eh, y por alguna razón, la primera imagen que tuve en la cabeza fue esta del personaje, que es un cubano de la calle, en chancletas, en short, en camiseta y con un remo en la mano porque pescaba. Y por alguna razón esa imagen me trajo a la mente el Quijote. Y si tenía el Quijote necesitaba un Sancho. Y Claro. entonces de ahí surge el personaje de Lázaro. Eh, y hay más cosas que tienen que ver con el Quijote si te la ves con calma, ¿no? Pero bueno, o sea, fue a partir de ahí, hacer algo que fuera, o sea, que tuviera esa base, un personaje real, Ujú. que la gente pudiera Bueno, reconocerse en él. el final es particularmente, no quiero decir esperanzador, pero por lo menos hay algo, no me refiero al epílogo con respecto a los venezolanos yéndose, pero sí al final, bueno, no sé cómo no revelar el spoiler, que le da cierta luminosidad a la película, como que no va totalmente a la tragedia, porque decidiste también ir para ese lado al final de la película. Los venezolanos necesitábamos un final así, a pesar de que fue un final por el cual me criticaron mucho, pero Me creo que gustó. era, creo que era, creo que era necesario hacer una reflexión y creo que era un final que dejaron una especie de mensaje positivo también. Entonces,
Pues sí, fue una decisión drástica porque uno de los finales alternativos es que Adam quedaba en el pavimento y Claro. me tomó mucho tiempo decidir y al final me fui por ese, pero creo que la película pudo haber ido por dos caminos muy diferentes con ese final. ¿Cómo se articula el humor y la doctrina revolucionaria? No hay nada con menos humor que la doctrina revolucionaria. ¿Qué clase de pregunta es? No sé, o sea, no son cosas que no pegan. ¿No? Sí, hay una razón, no sé por qué. Con todo lo que te estaba diciendo sobre el cubano y el humor hace un rato, eh, me parece que ellos específicamente no tienen ningún sentido del humor. De los militares, digamos. Sí, no sé, no solo los militares, toda la gente allá en el poder. Ya no son solo ellos, supongo. Pero no, tiene una falta de sentido del humor tremenda. En tu caso la película es de 2011 y en un momento de la película se habla de que en Cuba parece que cambia todo y no cambia nada, como que sigue igual. Pasaron 9 años, ¿seguís teniendo la misma sensación? Creo que sigue, o sea, creo que ahora está incluso más vigente que antes, ¿eh? O sea, al principio y al final, y por ahí, Juan empieza a hablar de todas las fases de Cuba, el periodo especial, y habla de la cosa esta que vino después. Y yo creo que cuando la hice, la cosa esta que vino después, no era una cosa todavía como lo que puede ser ahora. Entonces, no sé, o sea, me parece que, a ver, yo no voy a Cuba desde el año pasado, y justo, o sea, con todo esto que está pasando en todo el mundo, no sé cuándo me toque ir de vuelta, pero sí, o sea, en ese sentido, mira, no sé decirte si me alegro de que la película sea vigente o es una lástima de que sea vigente, pero bueno, ahí está. Flavio, desde que filmaste la película hasta ahora, ¿cómo ves Venezuela? Mejor, igual, está incluso peor que antes. No, está mucho peor. En el 2015, cuando filmamos, se mantenía en una crisis muy rara, pero estaba empezando a reventar ya fuerte el desabastecimiento nacional. Yo me fui en el 2017, sí, 17, a México, pues como cualquier otro venezolano, porque ya yo no podía ni trabajar yo mismo, ¿no? Claro. Las producciones se fueron a menos, o sea, y ya luego con lo de la película que se estrenó y pasó todo esto de la censura, ya no he vuelto más. Hace 3 años que no voy a Venezuela, no, un poco más, 3 años y medio. Hay muchas partes particularmente angustiantes y que se ven hoy y se ven muy fuertes, como cuando, por ejemplo, está Maduro hablando por televisión y de pronto se desparrama de sangre el televisor. Es algo muy, muy terrible de ver, teniendo en cuenta, ¿no? Lo que pasaría, bueno, lo que sabemos que pasa actualmente en Venezuela con la figura de Maduro. No sé si en el momento cuando estaba filmando la película había, digamos, efectivamente un nivel de violencia tan grande como para esa escena del televisor. Sí, claro, o sea, en el 2014, o sea, cuando no había, Ya, me bueno, cuando no cuesta, habría, sí, ya me sé, pero cuesta digo, pensar cuando estuvimos en paz. Creo que yo era niño, o sea, eh, mi primera bomba lacrimógena fue a los 11 años. wow. No sé, o sea, siempre estuvo eso ahí, yo siempre fui opositor, no, para mí fue un catarsis hacer una película tocando este tema. Ahora que veo, debía haber dado más fuerte, pero no, pero bueno, ya está hecho y sí, esa escena del televisor dice mucho, ¿no? Sin decir nada. ¿Cómo es actualmente el cine en sus países? ¿Qué tipo de cine se hace? No me gustaría dar una respuesta que al final va a ser la visión de alguien que no está ahí pasando el trabajo en la calle junto con todos los demás cineastas tratando de hacer algo. Yo, o sea, a ver, me paso trabajo tratando de hacer películas, paso trabajo tratando de volver a Cuba a hacer películas, pero no estoy ahí haciendo películas y pasando ese trabajo. Y no sé, la verdad que prefiero no responderla por respeto a todos los que sí están tratando de hacerlo. Bueno, en tu caso, Flavio, no sé si quieres responder.
con respecto a lo que es el Festival de Cine Venezolano y veo el número de producciones ha bajado mucho, 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 por obvias razones. Y me imagino que ahorita es 10.000 veces más difícil que cuando yo hice Infección, pero siempre ha sido difícil. El CENAC está básicamente erradicado, que es la institución de cine autónoma de Venezuela que funcionaba para financiar películas. Entonces ahora funciona nada más como para las películas del gobierno, y antes era más diverso y habían producciones de todo tipo, de todo género, y bueno, ya eso se erradicó y es un país mucho más radicalizado a nivel de propaganda y a nivel de producciones. Entonces hay producciones independientes, siguen habiendo y surgen maravillosamente. Me he encontrado colegas por ejemplo, el Festival de Guadalajara, películas que compartimos en Huelva, y me parece genial porque para lo difícil que es grabar en países como el mío, que se haga cine de calidad a estándares internacionales, es como un milagro. Pero es que hay mucho talento y sí, en realidad no manejo los números ni nada. Lo único que sé es que este año va a estar Infección ahí en el Festival de Cine Venezolano, y creo que hay 14 o 16 largometrajes, si no me equivoco, no estoy seguro de la cifra, pero eso es bastante poco porque solía ser mucho más grande. Sin embargo, sigue el festival Contra Viento y Marea, y eso está de lujo, pues. Que el cine no lo para nadie. Acá Cecilia pregunta, ¿hay directores o guionistas que recomendarían de sus países? Te recomiendo un par de mi generación. Bueno, no sé si a ellos les gustaría que diga de mi generación. Casi de mi generación, pegadito. Arturo Infante y Carlos Lechuga. Arturo hizo una peli que se llama El extraordinario viaje de Celeste García, que está muy divertida, y Lechuga tiene un par de películas, Melaza y Santa y Andrés, que también son muy interesantes. Nada que ver con zombies. En Juan de los Muertos, la parte de cuando no se sabía qué era lo que pasaba y al gobierno no se le ocurre nada mejor que hacer una mega movilización. En la realidad, comienzos de la pandemia COVID-19, Nicaragua, al gobierno no se le ocurre nada mejor que hacer una suerte de carnaval lleno de fotos del presidente Ortega y su esposa con gente haciendo la pantomima de cómo lavarse las manos. Es como un común denominador, lo principal, legitimar al régimen. ¿No tuvieron ningún problema por esa escena? No, en realidad no, por esa... Absolutamente ninguno por esa. A ver, no recuerdo, ahora mismo no recuerdo qué escena pueden... Es que no recuerdo, o sea, sinceramente, los problemas no fueron de esa manera, porque por la forma en la que fue el estreno de la película, que básicamente, mira, en Cuba conocían el guión antes de filmar, pero bueno, yo filmé lo que me dio la gana, filmé lo que estaba escrito. Luego la película se editó fuera, se editó en España, y después empezó a estrenarse en festivales internacionales. Estrenamos en Toronto y después estrenamos aquí en Estados Unidos en el Fantastic Fest, se fue a Sitges, se fue a un montón de lugares antes de ir al Festival de La Habana. Y cuando llegó al Festival de La Habana, ellos en primer lugar no lo habían visto, siempre hablo de ellos, es como que ellos, ¿quién coño son ellos? Bueno, pero no lo habían visto, y segundo es que había habido ya mucha prensa sobre la película y ya había ganado premios y había mucha expectativa. Entonces, cuando ellos finalmente vieron la película, fue en el estreno en el Festival de Cine de La Habana, y ya estaba hecho, ya no había nada que hacer ahí. Entonces era como que ya, ¿cuál va a ser el problema? Ya salió y ya la vio un mar de gente y ya era demasiado tarde para parar algo. Entonces, claro. En ese caso no hubo, o sea, nunca nadie me llamó específicamente para decirme por qué hiciste tal escena. Yo sabía, ¿no?, qué escenas no les iba a gustar. No sé si esa fue una de las favoritas, pero me imagino que hay otras que les gustaron menos. ¿Cuál fue la reacción de los respectivos gobiernos y la crítica luego de difundirse las películas? Bueno, me la censuraron. No se pudo. Pero sí, Bastante contundente la respuesta.
a nivel de salas de theatrical, pero la película igual que o sea, la de Alejandro, nosotros estrenamos, bueno, ya vamos por 45 festivales de género y de no género. Estuvimos también en Guadalajara, después fuimos a Sitges también, pasamos por un montón de sitios. Y cuando íbamos a estrenar en Venezuela, que hicimos como un estreno más o menos cercano en todos los países donde hicimos theatrical en Latinoamérica, Venezuela la censuró y pues no se pudo pasar en cines allá y sí salió en cines en Perú, Bolivia, etcétera y tal. Pero cuando ellos la vieron, pues no les gustó y no, como ellos son muy inteligentes, no dijeron nada, sino simplemente buscaron una legalidad a la censura, pidiéndome permiso de la policía y cosas así, todas cosas que teníamos, pero una burocracia ahí disfrazada de censura que se extendió hasta que nos dijeron por fin no, porque su película es extranjera y tal, y yo me rehusé a estrenarla en Venezuela como película extranjera porque me hacían renunciar a la ciudadanía a la ciudadanía de la obra y no quise hacerlo, no accedí. Por eso no se estrenó en Venezuela. Se estrenó Juan, bueno, como te dije, se estrenó en el Festival de La Habana y ahí ganó el premio del público y además aquel estreno fue una locura la cantidad de gente tratando de ver la película. Después se estrenó en salas, pero bueno, sucedió una cosa muy nuestra en ese momento. Se estrenó primero en España. En ese momento, a los 2 días del estreno en España en salas, ya la estaban vendiendo en la calle en España. Al tercer día ya estaba en Miami y al cuarto ya estaba en Cuba. Así que lo primero que llegó fue una versión pirata de la película 3 meses antes de que saliera en salas. Y bueno, cuando salió en salas ya la había visto todo el mundo. Claro, claro. Pero eso no fue culpa de nadie. Eso fue, no, nada, eso fue creo que un error de cálculo de tratar de que no o sea, de que no fuera al revés, porque justo los productores tenían miedo. Bueno, como en Cuba la piratería es como es, que es probablemente más legal que las producciones, prefirieron estrenar en España primero, como si en España no fuera así. Claro. Y nada, ahí fue, creo que era un escenario difícil de prever. Actualmente, ¿qué proyectos tienen ustedes dos para filmar y demás? Proyectos de películas actuales. Mi próxima peli está por ser filmada en Haití, en República Dominicana, frontera con Haití. Es una peli que habla sobre el tráfico de órganos, un thriller, y la voy a filmar con el productor de Infección, que ahora reside en Dominicana, se llama David Ferreira. Tengo otros proyectos en México, pero esa es la más cercana que tengo. Bueno, en tu caso, Alejandro, estrenaste una película este año. Estrené una película y estrené un episodio también de una serie de televisión de Sam Raimi para Quibi. Todo en el mismo mes. Terminé la postproducción de las dos cosas ya con todo esto andando y encerrados en casa. Terminé así de hacer sonido y edición remoto. Y tengo un par de proyectos, tengo un par de películas. Tengo una serie en la que estoy trabajando, que estamos escribiendo ahora para Apple. Como dice Fabio, no sé, o sea, no sé cuándo se va a filmar de nuevo, no sé, o sea, de aquí a que, la verdad que es un panorama muy raro, porque sí hay varias cosas que se están moviendo, ni idea de cuándo se van a filmar, ni idea de si se van a filmar o si cambia el mundo de aquí a allá, no sé. Muy raro saber estas cosas ahora, pero sí, hay algunas cositas que se están cocinando. ¿No saben cómo circulan sus películas, digamos, en Venezuela y Cuba? En Cuba todo es básicamente pirata. O sea, no hay otro medio de difusión así masiva. O sea, no sé, no tienes internet para tener un Netflix o algo por el estilo. Es todo pirata. Entonces, es la única forma que conozco allá. Ahorita que va a ser el Festival de Cine Venezolano, vamos a ver si la dejan proyectar.
Ojalá que sí. La proyectamos en una plaza en Caracas, públicamente gratis, y una afluencia grandísima. También está pirateada, pero me dicen que no hay, como no hay efectivo, no hay dinero, toda la piratería cambió como mucho y ya no hay tantos lugares donde hay puestos de DVD ni de Blu-ray. Entonces, son pocos los lugares donde hay, sigue habiendo, pero sí, claro, o sea, en Venezuela todo es piratería y el Internet tampoco funciona para Netflix o plataformas de streaming. La peli está en Amazon y en otras plataformas y no, los venezolanos no pueden, o sea, no tienen un internet estable para poder verla así. En tu caso, ¿has podido ver la reacción del público venezolano al ver tu película? Por parte, o sea, la proyecté en México y habían inmigrantes venezolanos, porque sabes que ahora estamos por todos lados, y habían la sala llena de venezolanos en todos lados y todos se me acercan al final y era algo muy bonito en donde sea cualquier festival que iba. Ahorita me invitaron a una Rumania que decidí no ir por esto del coronavirus en Transilvania. Se va a proyectar la semana que viene y me escribió un grupo de venezolanos en Transilvania. Me dijo que estaban emocionados porque iban a ver la peli. Lo mismo pasó en Hungría. Es que hemos estado en un montón de sitios, pero a donde yo he ido, he compartido con público venezolano migrante que ha migrado hace 3, 5 años, 2 años, o cuando fue en Florida, fue una locura. Y eso es lo más cercano que he tenido a compartir con un público en una audiencia de cine. De resto, bueno, pues los comentarios en internet que vienen por las redes sociales, nosotros, como fue una película muy, como te digo, de bajo presupuesto, hicimos un crowdfunding hace, bueno, ya no sé, en el 2017, no sé, no estoy seguro. Y ahí ganamos muchos seguidores que estaban interesados que se enteraron del proyecto, colaboraron y se mantuvieron como una especie de medio fanbase, si se puede decir así, algo como interesados pues en verla. Y ellos han seguido la peli por todas las redes por mucho tiempo, ¿no? Entonces, ha sido muy buena la respuesta. No tengo idea qué hubiese pasado si la proyectamos en Venezuela. O sea, me imagino que hubiese llamado muchísimo la atención porque en Venezuela no se hace cine de género. Solamente hay una sola referencia, que es una sola película de género que se hizo hace 6, 7 años o más, no recuerdo. Y de resto Infección era la otra, ¿no? Y casualmente ahorita que salió Infección, 2 cineastas más como yo que habían grabado su peli en Venezuela y los 2 también tuvieron que emigrar para pues, producirla en otro lado. Nos encontramos en varios festivales y tal, y entonces ahora Venezuela ya tiene más películas de género que de las que solía tener en su portafolio, pero... ¿Cuáles son los otros? Para ir buscándolo. Está ahorita una película que se llama El Silbón Orígenes. Es una película de una leyenda venezolana. Está otra que se llama El Vampiro del Lago, que la produjo un buen amigo, Rodolfo Cova. Está La Casa del Fin de los Tiempos, de Alejandro Hidalgo, que esa ya más vieja. Y bueno, esta del El Silbón y El Vampiro del Lago, por ejemplo, estábamos compartiendo parrilla el mismo día en Fantaspoa, en Brasil, y en muchos otros festivales. Entonces, eso fue una coincidencia muy divertida y muy chévere que el cine haya crecido así tan rápido. Bueno, porque dice también de los cineastas, no más jóvenes, porque tampoco es que tengo 15 años, pero los más fueron apostándole a otros géneros que no se veían tanto en Venezuela. Entonces, eso es lo que he notado, que el público lo ha recibido muy bien en ese aspecto. ¿Cuál fue su formación? ¿Fueron autodidactas o tuvieron posibilidad de estudiar en sus países o afuera? Preguntan aquí. No, Cecilia. yo estudié en Cuba, en la Escuela Internacional de Cine, estudié guión. Empecé la carrera como guionista, que me sigo considerando más guionista, pero bueno, o sea, sí estudié cine y la dirección vino después.
tenía, como guionista siempre estaba contando las historias de otra gente y tenía necesidad de contar las mías. Y así empecé a dirigir. No, la verdad, como director no tengo formación, obvio. Pero como director fue empezar a hacer las cosas y seguir adelante, porque ya estás metido en eso, ¿qué vas a hacer? Pero bueno, sí estudié guión. Yo apliqué a la Escuela de Cine de Venezuela, pero no quedé. Me rechazaron y me fui a estudiar comunicación, que es como periodismo audiovisual, algo así. Estudié eso de manera prácticamente por defecto en mis ganas de tener algo afín al cine. Era lo único que tenía donde vivía y no habían escuelas de cine más que esa que estaba del otro lado del país, en los Andes. Y cuando vi que no quedaba allí, yo era muy mal estudiante. En realidad no me considero, bueno, no era para, mi promedio no era para nada atractivo para una universidad buena como era esa. Entonces, me empecé a autoeducar y hice muchos cursos y diplomados en muchos lugares de las cosas que yo no iba a obtener en otros lados y mucho ensayo de error, y así, pasión por el cine, así también fui creciendo poco a poco. Recuerdo que un director cubano, Miguel Coyula, me contaba que circula en Cuba algo que le dicen el paquete, ¿puede ser? Como que Sí, pero compran un paquete de piratería de lo que sea, no saben exactamente qué es lo que consumen. O sea, compras algo armado por alguien, ¿ese sí? tú le pagas X cantidad, o sea, tú le pagas a una persona y todas las semanas viene a tu casa con un disco duro y te copia una cantidad de todo, te copian, o sea, te copian películas, te copian series, te copian estrenos que se ven bien, te copian estrenos, o sea, te copian cosas piratas filmadas con cámara, te copian páginas web, artículos, revistas, juegos, apps para el teléfono, te copian algo, te copian algo en el disco y ahí ya ves. Y cuando vos eras más chico, ¿cómo consumías cine en Cuba? ¿Cómo era ver cine? Yo siempre fui muy amigo de mis piratas, ¿eh? Claro, no me imagino. Entonces desde los años 90 tuve la suerte de hacerme amigo de un chico que era pirata. En ese momento, ya no, ahora le va muy bien en otra cosa. Bueno, para los negocios. Pero sí tuve la suerte de que de pronto yo empezaba a leer artículos que salían acá. Era el momento ese donde había un montón de sitios web que estaban empezando a hablar de cine. Y iba viendo todas las películas de género que salían, que eran interesantes, y le iba diciendo a este amigo pirata, he escuchado que tal cosa está buena, he escuchado que tal cosa está buena, he escuchado que tal cosa está buena. Y él las buscaba, él se las arreglaba para buscarlas. Entonces siempre tuve la suerte de... Era como mi propio Netflix, como mi propio iTunes. Yo decía tal cosa y el tipo la rastreaba. Entonces crecí por suerte con una formación de género. Bueno, crecí, ya estaba grande cuando eso. Pero logré tener una formación de género bastante consistente. No era lo que me caía, no era lo que me caía del cielo. Claro, en el paquete. Escuché, no, todavía, ni siquiera. Yo nunca fui del paquete, porque Claro. el paquete te van a dar un bulto de cosas. Y cuando apareció el paquete, yo ya sabía, o sea, yo era grande como saber la película que quiero ver. Pero desde aquellos momentos, en los 90, yo me acuerdo que a finales de los 90, yo leí y decía, escuché que hay una película pequeña australiana de tal cosa que dicen que está muy buena. Y me la buscaba. Genial. Un grosso tu amigo. Y Flavio, vos, ¿cómo creciste mirando cine? Dios, ¿qué cine? El cine para mí era algo muy familiar. Nosotros como familia, o sea, mi mamá y papá son muy buenos cinéfilos. Íbamos todos los fines de semana al cine desde que yo era muy niño. Claro, no lamentablemente porque yo no soy de ese tipo de personas, sino que era mucho cine comercial lo que solía llegar y bueno, ¿y qué vas a saber? Eres un niño.
Me formé viendo mucho cine comercial, mucho cine de Hollywood, lo que llegaba a Venezuela a las salas de cine. Cuando crecí a la adolescencia, que se podían empezar también a conseguir películas de una manera que no era por el mainstream, sino piratería y así, empecé a descubrir otro tipo de cine por mi cuenta. En realidad, a mí me encanta, bueno, nunca me he puesto a definir cuál género me gusta más. Creo que hasta las rom-coms con mi esposa veo de vez en cuando. Y pues empecé a descubrir qué tipo de cine era el que me gustaba y empecé a convertirme yo en lo más cinéfilo que pudiese ser. Pero sí, fue por medio de esto. Y había también un carrito, yo vivía en un pueblo que se llama Cagua y había un carrito verde que también yo le decía, mira, estoy buscando tal película, se llama tal, tal, así, y él me la conseguía. Y era un cinéfilo empedernido que vivía en el pueblo y él era el único que vendía piratería buena. En realidad era el único, ¿dónde iba a acceder a ver cine? Y era así, antes cuando era muy, muy chamo había una mini tienda como el estilo de Blockbuster, se llamaba Videotony, y si me portaba bien, la recompensa que yo tenía en la casa era que podía rentar 2 al fin de semana. Y eso era, para mí, yo todavía recuerdo eso. Ir a Videotony, yo tenía mi tarjetita y tal, y iba y rentaba mi Betamax o mi VHS. Alejandro, cuando eras chico, vos que había salas de cine, ibas a salas de cine con tu familia, ¿cómo era? Claro, había Ir al salas de cine. cine, iba a las salas de cine, pero casi no recuerdo esa parte. No, mis padres, o sea, ahí pasaron varias cosas. Una es que mis padres, cuando yo era chico, no trabajaban en Cuba, así que, bueno, mi mamá no es ni cubana, y yo no nací en Cuba, nací en Argentina. Pero cuando pequeño no estaba allá, y entonces sí iba a videoclubes y alquilaba todo lo que pudiera. Y después tuve la suerte de que cuando por primera vez abrieron en Cuba una tienda de video, fue en mi edificio. Entonces, yo era amigo de la gente que trabajaba ahí y ya lo único que tenía que hacer era bajar 2 pisos de escalera e irme con las manos cargadas de películas. Claro. Mira qué bien. Vivías en el edificio del dealer, muy bien. Te digo que fue una de las cosas así, de lo mejor. Era en un momento en el que todo el país estaba yendo a la mierda, porque fue como que el peor momento fue justamente el periodo ¿De qué especial y qué época? sé yo. Ah, periodo En los especial. 90. Sí, principios de los 90, debe ser 93, Claro. 94 cuando fue esto. Y yo por lo menos tenía las películas aseguradas. Claro, fantástico. Tuviste una especie de ángel de la guarda que te cuidó entre la piratería y era amigo del videoclub. Sí, Lo más. así mismo. Genial. ¿Qué significa ser un artista independiente en Cuba y en Venezuela hoy? Ya sé que no viven ahí, pero también sé que conocen gente y que van, vienen. ¿Qué puede significar hoy hacer cine independiente en Cuba y en Venezuela? No sé cómo será hoy. No sé cómo será. A ver, es tan raro pensar en de esa manera de un artista independiente. Ahora, para mí supongo que es querer contar tu historia a toda costa, sin tener que responder a otra persona por querer contar eso, poder contar algo donde de verdad estés poniendo tu punto de vista sobre la realidad, donde puedas dejar correr tu visión sobre el mundo que te rodea, ¿no? Pero la verdad es que el término independiente se refiere más a pertenecer o no a una industria. Entonces es como, ¿qué te voy a decir? O sea, en Cuba solo hay una industria. Si no te interesa trabajar con ella, eres independiente. Y en realidad no quiere decir nada. Lo único que quiere decir es que estás como el resto de los cineastas en el mundo, tratando de contar tu historia como sea. Lo único es que estás en un lugar donde tienes menos recursos para hacer lo que suele haber normalmente. Creo que es difícil en todos lados. Creo que no solamente en Cuba y en Venezuela, creo que es un poco más difícil, a lo mejor te agrada como un nivel de dificultad. Si fuera un videojuego, fuera como un nivel un poco más arriba quizás,
Pero es que, mira, hacer una película es difícil. O sea, aprender a hacerla y grabar y a pasar por todos los golpes que hay que hacer para llegar a lograr algo así tan milagroso, porque para mí es un milagro lograr una peli. Lograrla, no más. De que a la gente le guste ya es otra cosa, o de que tenga éxito. Lograr la peli es extremadamente difícil. Ahora, bueno, yo soy de una era digital, yo no vengo de esa escuela de cine, de cine, pues. Sí, yo tampoco, no soy tan viejo. Ah, no, yo no sé, yo hablo por mí. Yo digo que yo nací con mi primer corto fue con una cámara de 5 megapíxeles de Canon, que era una Cybershot que tomaba fotos No, así. sí, Yo hice, sí yo soy más hice viejo. yo hice mi primera, y cuando era niño usaba Betamax y así, pero supongo que la digitalización y la globalización ha ayudado mucho a los creadores a también lograr cosas de una manera quizás menos engorrosa que como era antes. Pero igual se hace falta un gran grado de determinación, un gran grado de constancia, de esfuerzo, y que De locura. suena cliché, pero de tú escribir algo a que quede listo en la pantalla, tienes que conversar con 100 desgraciados que te van a decir que no y con 100 que te van a decir que sí. Entonces, ¿Tú tienes 100 que te dicen que sí? me los imagino, Tienes que Alejandro. elegir. Son mis amigos imaginarios. No, pero no, pero ¿qué te digo? O sea, es muy difícil del papel o de una idea que estás en tu cuarto. Ay, se me ocurrió esto. Hasta que terminas y lo ves en la pantalla, dicen, hay un cierto carácter que se forma y es algo que creo que es a nivel mundial. Y creo que el arte del cinema como tal, del cine es como universal, por eso es que hay pelis que son buenas en cualquier lugar del mundo, y por eso pasa eso, ¿no? Por eso pasa que hay gente que me escribe de Asia que le encantó Infección, y por eso pasa, me imagino, con Alejandro igual. El nivel de dificultad en Venezuela y eso, sí, bueno, por ejemplo, yo soy como pudiera decirse pueblerino. Yo viví en un pueblo donde, o sea, yo no tenía un cineasta ni nada de eso alrededor, a 100 kilómetros a la redonda. O sea, y cuando yo decía, yo quiero hacer cine, era como yo decir, yo quiero ser, no sé, ¿qué te puedo decir? Nado sincronizado. No hay ni piscina en donde vivía, ¿entiendes? Es como, what the fuck, este muchacho, ¿no? Y gracias a que mis papás estaban locos también y dijeron, bueno, va. Mi papá decía, cualquier cosa abres una videotienda y no pasa nada. Y que tuve ese apoyo familiar también, que creo que es muy necesario. O también alguien en algún momento te puede decir, dale, tú puedes, porque es muy difícil pasar esa brecha de inseguridad de decir, voy a hacer esto. Y siempre viene la gente y te dice, no, estás loco, ¿qué vas a hacer? Eres un estúpido, eso no se hace. Porque ya tú pasaste también la brecha esa. Bien por ti, 100 personas que te dicen que sí, con toda esa seguridad. No, te veo, o sea, bien pues por sí, ti. Alejandro. yo cada vez que me siento a escribir, o sea, justo antes de entrar igual estás escribiendo y es esa sensación de que no tienes idea de nada, como si después de cada trabajo el cerebro se reseteara Sí. y que te da la impresión de que en cualquier momento vas a decir algo y se van a dar cuenta de que eres un impostor y te van a echar de la ciudad. Sí, no, es Lo que pasa bueno, que es muy Flavia está en la difícil. parte del Quijote en que le hablan los libros, ¿entendés? Los 100 que le dijeron que sí, venían de las películas, de los libros. Está en esa parte del Quijote, me parece, Flavia. En que se imagina las voces. No, pero bueno, me gusta. es que cuando tú tienes una idea, a ver, yo lo que me contaba, yo me acostaba, era tan frustrante el proceso, porque, o sea, como no tenía el presupuesto, yo decía, literal hacía un ejercicio todas las noches y decía, ¿qué conseguí hoy para lograr lo que quiero? Y no pensaba en todo lo que me hacía falta, porque eso me agobiaba más. Entonces yo decía, bueno, hoy conseguí el número del teléfono del primo del dueño del hospital, que quizás él me puede poner en contacto. Entonces así iba todos los días, un poco a poco. Eso fue con Infección nada más, pero ese tipo de cosas
que te creas esas. Y sí, como dice Alejandro, también, obviamente, siempre estás en constante incertidumbre. Sí, creo que es la palabra. No, pero yo sí estoy de acuerdo completamente en que es un pequeño milagro cada vez que una película se hace. Y más allá de la falta de seguridad que uno tiene cada vez que está yendo al set o algo por el estilo, yo lo que he tenido mucho últimamente es la gratitud de poder estar haciendo lo que me gusta. Que la tengo desde Juan de los Muertos también. Si yo me acuerdo de un día en Juan que teníamos cerrado un pedazo de malecón para filmar ahí una escena con montones y montones de zombies. Y a las 6 de la mañana, cuando estaba empezando a amanecer, yo me senté en medio de la calle desierta, así, y literalmente en medio de la calle, y miré a mi alrededor y me dije, hoy puedo jugar aquí. Y esa sensación de ser un niño y poder hacer estas cosas es creo que lo que te anima a seguir contando historias con todo lo difícil que es. Y es un milagro haber logrado eso, ¿no? Hasta haber estado ahí en el malecón, en No, ese lugar. y lo sigue siendo siempre, cada vez que haces una película. Siempre. O sea, cada vez que logras que algo se haga es un pequeño milagro. Es un pequeño milagro, sí. O sea, no te hablo de una película independiente en Cuba, te hablo, o sea, aquí, en esta ciudad que mucha gente piensa que es donde uno viene a hacer películas, es donde más películas se le caen a uno. Y ahí te vas dando cuenta también que es un pequeño milagro cada vez que una sale. ¿En qué ciudad estás? En Los Ángeles. Ah, con razón. Donde vienen a caerse todas las películas. Siempre dicen que en Los Ángeles hay una estrella subterránea que es de las películas que nunca se filmaron. Cantidad, se pueden creer. Sí. No, es que no tienes idea. Y entonces, o sea, ahí te vas dando cuenta, o sea, no es que cuando algo no sale, no es que el mundo tenga algo en contra tuya, sino que es un milagro cuando algo sale. Claro. Acá hay una última pregunta, de una persona del público que habla del tema de la representación de los homosexuales en tu película Juan de los Muertos. Hablando de que hoy se ve como incorrecto y pregunta básicamente qué opinás sobre esa incorrección. Eso es lo que te pregunta el público. Te dice, que la representación en Juan es incorrecta. ¿Perdón? ¿Que la representación en Juan es incorrecta? No, es que incorrecta sería como políticamente incorrecto, digamos, problemático, dice aquí Johan Gotera. Sí, ya lo estoy leyendo. Sí, mi humor es incorrecto. Uh-huh. ¿Qué lo voy a hacer? Es lo que hay. El personaje de la China, que es del cual están hablando, también hay, o sea, te voy a decir una cosa, sí, sinceramente, esta es la parte donde de pronto una pregunta te hace hervir la sangre. Esa es una visión, por visiones como esa es que la gente no podría hacer películas. Tú me pueden decir que es una visión incorrecta. Ese personaje lo escribí especialmente para el actor Jazz Vilá, que es exactamente así. A Jazz lo dejé improvisar sus diálogos. La mayoría de los diálogos de ese personaje no estaban escritos. Yo le daba una guía y él decía lo que le daba la gana. O sea, ya yo había trabajado con él en otra película, somos muy amigos. Y Jazz es así. Jazz le quería poner tacones al personaje. Yo le quité los tacones. Entonces, cuando alguien viene y me dice que la representación del homosexual no es correcta, ¿qué te puedo decir? Ve y discute con Jazz y dile que él no es correcto como persona. Pero bueno, la pregunta igual a mí también nos hacía pensar, nosotros trabajamos con Diana, que anda por ahí, en un proyecto junto a Cadal y Frimius sobre censura, libertad de expresión artística, y una de las cosas que más, por ahí en América Latina no, pero que más documentamos, tiene que ver con este tipo de censura como de segunda vuelta, le digo yo, ¿no? Cuidado con la representación, pero ya no desde el Estado, ya no desde los conservadores de la sociedad civil latinoamericana, sino de los mismos colectivos o minorías que quieren determinar cómo se representa algo, ¿no? Y no sé cuánto de sus películas podrían haber sido filmadas teniendo en cuenta todos esos parámetros que ahora hay que tener
en cuenta. Mira, o sea, iba a ser imposible hace 10 años saber dónde iba a estar nuestra cabeza y nuestro compás moral ahora. Y de todas formas, yo repito, o sea, yo creo que el límite en el humor es cuando vas a ofender no ofender a otra persona. No. No debes golpear hacia abajo. Bien. Eso es lo que no debes hacer. Okay. Pero en este caso específico, es que si conocieran allá, métanse en su Instagram. Métanse en su Instagram y luego vienen y me dicen algo. Se meten en su Instagram, ven sus cosas y van a volver y me van a decir, ya, tenías razón. Yo, lo quiero mucho, Te creo. Bueno, acá Mauro Salmazo pregunta algo desde Venezuela. Los cómics y las películas van de la mano. ¿Alguna sugerencia para evadir la censura? Estoy haciendo una novela gráfica de alto contenido gore y humor escatológico. Juan de los Muertos es mi pastor. Declara. Así vamos. No sé qué decirte si Juan es tu pastor, yo creo que no hay que evadir, o sea, yo creo que no puedes, mira, estar censurándote tú porque crees que te van a censurar es lo peor que te puedes hacer y lo más triste. Al principio, haz lo que quieras. Después, cuando la censura venga concretamente, ya empiezas a darle vuelta al asunto. Pero no hay nada más triste que cortarse uno mismo las alas. Entonces, o sea, yo creo que vas para adelante y luego ves. Ok, una última pregunta. Pregunta Gabriel si hay limitaciones en Cuba y en Venezuela en la cooperación económica cultural que brindan otros países a través de sus embajadas, en especial en Europa. Que yo sepa, no. O sea, a ver, hace mucho que yo no vivo en Cuba, pero sí había algunos fondos que daban embajadas para hacer, claro, no te alcanzaba para hacer una película, o sea, dudo mucho que alguien haya hecho una película gracias a esos fondos. Sí se han hecho cortometrajes y cosas así. No, sinceramente no recuerdo si hay trabas, pero no creo. O sea, yo conozco mucha gente que ha hecho cosas así. Tampoco es que sean muchos fondos, son 2 o 3 embajadas que posiblemente lo hagan ya. Tengo entendido que el fondo de Ibermedia está, el SENAC en Venezuela, no le ha pagado al fondo de Ibermedia hace un buen tiempo ya y se deslindaron, que es un fondo español. Pero Ibermedia, bueno, o sea, yo no sé, yo no estaba contando Ibermedia como parte de esto, de la pregunta, porque o sea, no sé. Pero ¿qué se refiere a fondos internacionales? ¿Cómo Sí, funcionan en no sé. Venezuela? No sé, la verdad, saber, por ejemplo, Ibermedia, en el caso de Cuba, Ibermedia, como lo paga el gobierno, todas las cosas de Ibermedia se van para el ICAIC. Entonces, en el caso de Juan y de otras producciones que nosotros hicimos allá, que tenían Ibermedia, lo pedías a través de tu coproductor. Entonces, por ejemplo, en Juan, Ibermedia fue a través de España para no quitar la cuota de Cuba. Okay. Ya. Porque si no, no nos lo iban a dar. Se lo iban a dar una película del ICAIC. Hacerlo a través de España fue la forma de que cuando tocaba el turno de esta, que le decían al de Cuba, de Ibermedia, al representante de Cuba, ¿qué opinas de esto? Como no le estaba afectando, era como que, Pero sí, pero yo pensaba que era otro tipo de fondos, como más embajadas y cosas así. Bueno, vamos entonces cerrando. La verdad que agradezco muchísimo la participación de todos, sobre todo aquí de Alejandro y de Flavio, ya que Alejandro habló del tema del Quijote, y sí, efectivamente creo que son 2 figuras quijotescas en alguna medida que se han planteado. Hacer cine, que ya de por sí es muy difícil en cualquier lado, pero hacerlo además en sus países de origen, y además de todo un cine que fuera crítico en lugares donde la crítica no suele abundar. Así que mi personal felicitación, digamos, no solamente porque hicieron el cine, sino que además porque las 2 películas son muy buenas. Traten de encontrarlas, son sencillos, además creo que valen muchísimo, muchísimo la pena verlas, más allá de la cuestión política. Y bueno, quería también agradecer, ¿no?, a esta propia organización que me haya permitido coordinar esta conversación.
He aprendido mucho. Bueno, agradecerte, Hernán, la verdad que un lujo tenerte, moderador, porque nosotros moderamos, pero un poco como de invitados a las prácticas, así que tener a alguien que sabe de cine siempre es fundamental, porque la idea era que habláramos sobre todo de cine. Gracias, Alejandro, gracias, Flavio, para mí es un honor haberlos conocido. 2 peliculones también, consíganlos. Bueno, nosotros que estamos acá en Argentina los podemos conseguir y además pagar derechos de autor. Así que bienvenido a eso, claro. Ahora que estamos de este lado, que somos autores, pagar derecho de autor, igual creo en el acceso a la cultura, así que si me están escuchando en Cuba o me están escuchando en Venezuela, véanlas. Sí. Lo importante es que la vean. Y los que podamos, apoyamos, y los que no, lo importante es que las vean, porque son 2 grandes películas. Y yo para terminar les quería preguntar a los 3, estamos de este lado del mundo en cuarentena eterna, no sé ustedes, bueno, ustedes me parece que están más flojos ahí donde viven, nosotros seguimos acá en cuarentena, así que nos recomiendan algo para ver este fin de semana que se viene, una cada uno, puede ser clásica, no clásica, ¿qué tenemos que ver este fin de semana? Va a estar Así que Keaton, una mira. No, bien. Bueno, va a estar Keaton, me parece superior a Chaplin, tenés Sherlock Jr., que es extraordinaria, dura 40 minutos, es increíble, y es lo mejor que puedes tener para conocer a Keaton. Yo soy muy fanático. Perdón por recomendar algo de 1926, pero bueno, es lo que Está hay perfecto. actualmente Buenísimo. como docente de historia del cine. Mira, yo detesto estas preguntas porque es que es muy difícil escoger así rápido. Cuando te preguntan en un festival, ¿tu película favorita? Eso es como preguntar, no sé. Tiburón. Muy bien. Buenísima. Bueno, bien. Indiana Jones. Fury Road. Hace 1000 años que no la veo. Genial. Vi recientemente una que ha compartido muchos festivales con nosotros, no había podido ver y me encantó, Comes to Daddy, también está en Transilvania. Ah, de Ann Timpson, muy buena. Sí. Muy buena, ¿no? La Muy buena. recomiendo. No sé dónde Muy está, buena. Perfecto. pero la recomiendo. Y... Yo vivo con alguien parecido a los amigos de Alejandro, todo en una sola persona. No sé cómo hace. O sea, es el Mira- videoclub más el amigo, pero además de que Mira Color- si Color Out of Space la vi recientemente también, me encantó. Color Out of dicen que es muy Space. buena, esa yo no la he visto. Esa, Con Nicolas Cage, peliculón, me encantó esa peli. Ok. una que se llama The Vast of Night, que la Vast verdad que of está Night. muy bien. Uf, Vast sí, of Night. verdad que sí, la vi. Es una joyita de ciencia ficción, un Sí, presupuesto sí. bajo y qué sé yo, pero de verdad Sí. que es The una Vast of joyita. Y, ¿cuál vi en Está en Amazon. Shudder? Ojalá. Sí, es en Vast of Amazon. Night. Es en Amazon, pero no me acuerdo cuál vi en no, The Vast of Night. The Vast of Night. Ok. Desde acá, desde Cadal y de Provea, le voy a hablar por los amigos de Provea también. Muchísimas gracias, disfrutamos muchísimo el encuentro. Muchísimas gracias a todos por estar ahí hoy. Muchas gracias, Alejandro y Flavio. No, muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Gracias a ustedes por la invitación. Bye.